Y continuando con nuestro objetivo de conocer diferentes candidaturas y precandidaturas a la presidencia de la República, hoy estamos con José Antonio Kast, diputado por el Distrito 24, que en algún momento también tuvo intenciones de ser parlamentario por esta región de los lagos, cuando era perteneciente, militante de la Unión Demócrata Independiente, de la UDI. Bueno, renunció a esa colectividad y hoy lo tenemos con esta aventura de recolección de firmas para ir a la primera magistratura. José Antonio, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la posibilidad de conversar con toda la audiencia. Y efectivamente fui precandidato a senador por la zona. Iba a ir a unas primarias con Carlos Recondo que al final no se dieron. Me alcancé a desplegar bastante en la zona, así que tengo un conocimiento acabado de la región de los lagos. Claro, recorriste bastante lo que es esta parte de Chile. De hecho, tenía oficina en Osorno, en Purranque, en Puerto Vara, en Ancud, en Castro, en Quellón, en Calbuco y en Mahuillén. Para la gente que nos está viendo justamente en La Unión, en Osorno, en Puerto Varas, acá en Puerto Montt, recordemos un poco, ¿por qué renuncias a la UDI? ¿Cuál fue la razón fundamental? Bueno, fue un proceso largo de reflexión. Renuncio hace casi un año, el 31 de mayo, luego de ver que ciertas cosas no iban a ocurrir. Yo era partidario de que hubieran elecciones a principios de mayo de renovación de la directiva, cosa que se decidió que no se iba a hacer. También se tomó la decisión de no tener candidato presidencial, cosa que yo discutí, porque cuando un partido es grande, tiene senadores, alcaldes, diputados, core, debiera tener una propuesta para presentar y plantearla frente a otras propuestas presidenciales. Y también el tema de la falta de convicción a veces en la defensa de algunos temas, que para mí es fundamental, por algo estoy en política. Llegué a la conclusión de que si yo no lograba decirle a mi hijo mayor que se militara en este partido, a lo mejor tampoco correspondía que yo siguiera. Y al no darse las elecciones internas, yo dije, bueno, hasta aquí llego yo, que no fue fácil, porque más de 20 años, muchas amistades y sigo teniendo muchos amigos en la UDI, pero tomé esa decisión y creo que fue acertada. Creo que hoy día me doy más cuenta, quizás, que cuando uno está dentro de un conglomerado, que la gente está buscando algo distinto, está buscando una relación más directa con sus autoridades políticas y quiere más sinceridad. Hubo temas de principios, temas valóricos. ¿Cuáles son los temas que, hay ciertos temas que tomaron cuando dices que no había tanta convicción? Hay ciertos temas donde uno tiene una línea súper clara. Yo soy partidario de bajar los impuestos, no de subirlos. Siendo parte del gobierno de Sebastián Piñera, si es un alza de impuestos, yo reconozco mi error de haber votado a favor, pero porque uno está dentro de un grupo y dice, bueno, vamos a ir con la línea del gobierno. En el tema tributario, yo soy partidario de un Estado, o sea, de impuestos más bajos, y creo que está toda la razón ahí. En el tema valórico también hay algunas diferencias que se han ido dando, no en el tema de la vida, porque la UDI en eso ha mantenido una sola línea, pero claramente hoy día ya hay algunas diferencias en el tema de la identidad de género, en el tema del matrimonio homosexual, que yo no suscribo. Yo soy partidario del matrimonio entre un hombre y una mujer, soy partidario de que cuando un niño nace se le inscriba como hombre o como mujer, y no que quede ahí en el veremos hasta que el niño a los 7, 15 años diga si se siente hombre o mujer. En eso la UDI en general mantiene una línea, pero ya hay voces más disidentes, y yo creo que cuando eso empieza a ocurrir es muy difícil volver a aglutinar a todos en torno a al mismo lineamiento. Ahora, tomando en consideración todo aquello, todo este proceso que se ha vivido en el país en el último año, por ejemplo, siendo lo que ha ocurrido en tu sector y viendo lo que ha ocurrido también en la nueva mayoría, ¿cuál es tu evaluación? Porque para muchos la política hoy día es la que está desprestigiada, los políticos son los que nos generan credibilidad. Bueno, yo no puedo decir que no soy un político, porque he sido 12 años, 14 años diputado en distintas zonas. Yo me cambié de zona para volver a reelegirme en una zona distinta donde yo estuviera fuera de mi área de confort. Es un problema de la política en general, y yo creo que el mayor problema es la falta de convicción y de veracidad en lo que uno dice. Generalmente a los políticos se les dice, mire, este señor piensa A, dice B y hace C. Yo en eso sí he tenido una sola línea. Siempre que pienso una cosa, digo lo mismo y hago lo mismo. Eso la gente lo echa de menos. La gente toma distancia de las promesas incumplidas, del doble discurso. Yo no, yo le digo, mira, a lo mejor no le va a gustar todo lo que yo voy a decir y plantear, pero al menos no se va a equivocar. Yo voy a mantener ese discurso, voy a mantener ese planteamiento, y usted va a ser libre de elegir. Eso ha generado mucha sintonía, el decir, mire, yo voy a hacer lo correcto, no lo políticamente correcto. Y con esta administración, por esta evaluación, estamos a un año prácticamente que finalice.
Bueno, yo creo que la mayoría de los chilenos, por mí que eso hubiese acabado ya hace un año atrás, porque creo que hace muchas décadas que no teníamos un gobierno con tan mala gestión, con tan poca autoridad como el de Michelle Bachelet. Y esto va quedando en evidencia día a día. Hoy día sigue el mismo director de CONAF, el mismo señor que nos dijo que los aviones grandes no servían. Ahora se descubre un cartel del fuego que parte en España, donde empresas españolas se van cooptando todas las licitaciones y que además asesoraban a este señor como director de la CONAF diciendo que los aviones grandes no servían. Lo de la catástrofe, bueno, es una falta de reacción inmediata a lo que estaba ocurriendo. Sí, yo no tengo problema en que la presidenta reciba al presidente de Francia, pero eso no obsta a que ella, lo hubiese dicho al ministro del Interior, ¿sabe qué más? Dicté el estado de emergencia, llame a todas las Fuerzas Armadas para que nos ayuden a controlar este incendio, y no me habría demorado 5 días en decretar la emergencia. Habían muerto ya 3 brigadistas. Y eso, lo mismo pasó en el tema tributario. Se nos dijo, mire, vamos a aumentar los impuestos para que haya más recursos para educación y salud. No hay. En el tema de educación superior, lo mismo. Se reacciona a las grandes manifestaciones, pero que al final del día no son la solución para un problema como el de la educación. O sea, se reaccionó a tu juicio tarde nuevamente. A ver, en las catástrofes tarde, y en los otros sin ningún sentido común. Porque, ¿cómo puede ser que ellos digan, miren, la gente votó por este programa? Y día, la mayoría de las personas rechaza la reforma tributaria, rechaza la reforma educacional, rechaza la reforma laboral, rechaza los cambios constitucionales, y la presidenta sigue diciendo que va a cumplir con su programa. Y el candidato fenómeno de la nueva mayoría dice, yo voy a ser un continuador de las políticas de Michelle Bachelet, que es Alejandro Guillé. Entonces, la verdad es que las personas empiezan a cansarse, se hastían de este sistema que no toma en consideración para nada lo que es la realidad. Ahora las encuestas dicen que, bueno, Sebastián Piñera, la mayoría de ellas está encabezándolas, en algunas otras logra un empate técnico con Guillé, pero Sebastián Piñera por la derecha es el hombre que hoy día marca, es el probablemente candidato para muchos de consenso, o el que debería ser el representante de este sector, y por otro lado, claro, Guillé ha ido desplazando a los candidatos históricos, como un Ricardo Lagos, como José Miguel Insulza, etcétera. Por lo tanto, ahí podría haber una cantidad importante de sorpresas, dicen algunos, en el lado de la nueva mayoría, y de continuismo en el caso de Piñera. Recién decía que usted a lo mejor se arrepintió de haber votado por algunas disposiciones o algunas ideas que se plantearon en ese gobierno. En ese cuadro, esos dos candidatos, independiente de que usted sea precandidato, sí. ¿Qué le parece ese cuadro? Que hoy día sea un Alejandro Guillé por sobre un Ricardo Lagos y un Sebastián Piñera por sobre un Osandón, por ejemplo, los que están encabezando las encuestas. Yo creo que es una situación un poco distinta. En la de Guillé es un fenómeno político, pero así como se levantó, yo creo que puede caer. Por las inconsistencias de su discurso. O sea, él fue el rostro visible en las ISAPRE y no creía en las ISAPRE. ¿Por qué lo hizo? Por recursos. Es el promotor del alza de impuestos, pero cuando le toca a él pagar impuestos, busca la figura legal para pagar menos impuestos. Trabajó para una gran empresa minera y no lo dice. Trató a los carabineros de lumpen uniformado cuando en una protesta, y él era presidente del Colegio de Periodistas, reaccionaron con lo que tienen que hacer los carabineros en una manifestación. Entonces, todas esas cosas van a ir quedando reflejadas, las inconsistencias, las incoherencias del doble discurso. Y el caso de Sebastián Piñera, efectivamente él tiene una plataforma más grande, una mayor exposición, porque fue expresidente de la República, toda la gente que trabajó con él sigue trabajando para que él vuelva a ser presidente, pero lo curioso es que tampoco en las encuestas sobresale mucho más allá de Guillé. Entonces uno dice, bueno, si el país está tan mal, si él hizo una tan buena gestión presidencial, ¿por qué no marca una diferencia de 50-20 con Guillé? Y es ahí donde yo digo tiene que haber una alternativa distinta para la primera vuelta, no para la primaria. Yo encuentro razonable que Chile Vamos haga una primaria entre Osandón, Felipe Kast, mi sobrino, y Sebastián Piñera, pero yo quiero llegar a primera vuelta, porque hay ciertos temas que algunos candidatos no quieren poner sobre la mesa y yo creo que son fundamentales para que la gente elija bien. Elija diciendo, mire, este señor dijo sí o no. Y en eso yo creo que voy a hacer una garantía para todos de decirle al señor Guillermo, o sea, abrir la discusión. Diga sí o no a esto. No me diga, mire, lo voy a evaluar, lo voy a pensar, voy a hacer una comisión. No, conteste, sí o no. José Antonio, justamente, ¿por qué teniendo este cuadro, teniendo esta evolución de la política, de los políticos, te aventuras a una candidatura presidencial? Sin una plataforma de partido, de una maquinaria como la que existen en estos grandes conglomerados. Porque yo me esforcé mucho para que mi ex partido tomara una decisión de volver a lo que realmente le da confianza a las personas. Y eso no ocurrió.
Entonces dije, bueno, si aquí no tengo acogida, lo tengo que hacer igual por otro lado, porque hoy día la gente se distanció de la política. Hoy día el 65% de las personas no quiere votar, casi el 70%. Entonces se dice, mire, vamos a hacer más de lo mismo, y más de lo mismo es la misma distancia entre la gente y el poder. Si hay más alternativas, si hay alguien que levanta la voz en ciertos temas difíciles, duros, la gente empieza a decir, ¿sabe qué más? Aquí no estamos jugando algo importante. Si yo los veo a todos más o menos similares, la gente dice, mire, da lo mismo por quién votar, son todos iguales. No me va a cambiar la vida en nada, me voy a tener que levantar a las 6:30 de la mañana igual para llegar a la pega 2 horas después. ¿En qué me mejora mi condición? Bueno, yo quiero poner el eje, el punto de inflexión en cosas que a la gente sí le importan. En la Araucanía yo digo que hay terrorismo. Yo no digo, mira, que hay delitos, hay violencia. No, hay terrorismo. Cuando a una persona le disparan una vez a la semana en su parcelita, o cuando a una persona le matan a su hijo delante de él, o cuando a una persona le queman la barraca completa y lo dejan en la calle, eso es terrorismo, eso no es delincuencia. Y en eso, en todos los temas que ustedes me planteen, yo soy directo, clarito, mirando a los ojos y diciendo lo que yo creo. Por lo tanto, en una futura carrera presidencial, porque alguien que nos está viendo debería, por ejemplo, votar por ti. Bueno, hay ciertos temas que son transversales para todo el país. Por ejemplo, el tema de salud, la dignidad en la atención de salud. No estoy hablando de los consultorios, estoy hablando de las urgencias de los hospitales. Yo, presidente, tendría un ministro de salud que al menos una vez a la semana estuviera él atendiendo en las urgencias, porque la única manera de ver cómo destrabar lo que pasa ahí es estando. Si tuviera un ministro de transporte, una vez a la semana lo tendría arriba del transporte público en distintas partes. Aquí será en una lancha, será en un transbordador, en Santiago será en el Transantiago, en el metro, pero la práctica al final es lo que se ha ido perdiendo. La gente dispone de ciertas soluciones desde un escritorio como este, pero no vive la realidad de las personas. Yo al menos, este año que pasó, visité 12 urgencias de hospitales grandes en Santiago. Todas las mañanas, todas las tardes. Recorrí todos los recorridos casi del Transantiago a las 5:30, 6 de la mañana. Recorrí una cantidad de liceos emblemáticos para saber por qué había una diferencia entre, por ejemplo, el Liceo Augusto del Mar en Ñuñoa, que dirige Jaime Andrade, que a lo mejor pensamiento político tiene distinto al mío, pero es el Liceo de Excelencia. Y al lado tenemos el Instituto Nacional viniéndose abajo, cayéndose a pedazos. Bueno, eso hay que instalarlo y decir, mire, esto funciona, esto no funciona. ¿Cuál es la diferencia? Una persona. Nelly Díaz, la presidenta del sindicato del registro civil, que todos conocimos porque nos quedamos sin carnet, sin certificado de nacimiento, dijo una gran verdad. Si sacan a los operadores políticos, va a haber plata. Y es cierto, si yo calculo que hubieran 40.000 operadores políticos a 400.000 pesos cada uno, es mucha plata al mes. Si yo veo lo que pasa en la Araucanía, donde hay 1.000 carabineros de punto fijo resguardando los predios por órdenes judiciales, y sumo esa cantidad de recursos, uno dice, bueno, pero ¿por qué no decreto el estado de emergencia, requiso el armamento ilegal de los terroristas y libero la tensión en la zona? Y eso que requiere decisión, acción, y decir, mire, si yo soy presidente, al día siguiente decreto el estado de emergencia y le pido ayuda a las Fuerzas Armadas, y esos 1.000 carabineros los reemplazo por 2.000 soldados. Cuidando los predios. Yo no digo instalar a los soldados en la calle, no, cuidando los predios. Los mismos 3 carabineros que hoy día cuidan a la familia Bascur, los reemplazaría por 6 soldados. Y esos 3 carabineros, más los otros, los mandaría a la comunidad vecina, donde están las armas, de donde les disparan a ellos, una vez a la semana al menos, a quitarles las armas. Y decir, ¿sabe qué más? Aquí volvió la ley, aquí volvió el orden. O sea, allá se perdió el respeto a la autoridad. Ese es el principal problema que tenemos hoy día en la Chile, zona sur. ¿sí? O sea, en la zona sur el conflicto de la Araucanía va a desbordarse, porque las señales que se dan es, usted tiene que amenazar a alguien, tiene que violentar a alguien, nosotros le damos el terreno. Y eso hoy día puede estar centrado en la zona de Pidima, de Ercilla, pero va creciendo. Ya han habido situaciones en Payaco, ya han habido situaciones cerca de Osorno. Bueno, se va a descontrolar y al final se impone la ley del más fuerte. O sea, Osvaldo Antilef, un mapuche, empresario, ve que lo asaltan una noche en un asalto terrorista, entran 5 personas disparando, ejecutan a su hijo delante de él en su casa. Él me dice, yo no tengo justicia. ¿Qué quieren? ¿Que yo vaya a ejercer justicia por mi mano? Yo sé quiénes entraron aquí a matar a mi hijo, porque además él mató a uno de los delincuentes y no hay nadie preso. Bueno, ¿qué va a pasar ahí? ¿Se va a decir justicia por su propia mano? No, yo no creo en eso. Yo creo que el Estado es responsable de darle seguridad a las personas.
José Antonio, y con realismo político, un hombre con tanta experiencia, con más de 2 décadas en la UDI, hacer una candidatura, lanzarse una candidatura presidencial, sin una colectividad detrás, sin una maquinaria que esté presente en todo el país, sin tener tampoco el reconocimiento de la comunidad, porque claro, probablemente eres conocido en Santiago, en tus distritos, acá, cuando estuviste presente, pero para que te conozcan en Punta Arenas, en Arica, no sé, en Quellón, en la precordillera de Valdivia. ¿Cómo se hace? Bueno, uno trabajando mucho, y yo soy muy trabajador, o sea, al menos, salvo la precordillera de Valdivia, el Alto Biobío, que yo en el norte me lo conozco casi entero. Las redes sociales ayudan mucho, porque hoy día todos los bloqueos que a veces se dan de los grandes medios de comunicación, las redes sociales ayudan, todo lo que es la fanpage, el Twitter, el Instagram, todo eso colabora. Y respecto de la estructura, efectivamente yo no tengo un partido detrás, pero eso, curiosamente, a la gente le interesa a veces mucho más. Yo llevo hoy día más firmas que los 2 principales partidos de derecha para reinscribirse. La UDI lleva cerca de 8.000, RN lleva cerca de 8.000 y yo llevo 15.000, un poquito más. Entonces, este movimiento político social que estamos levantando, que va a juntar, yo creo, más de 40.000 firmas, va a tener más adherentes que militantes de los partidos políticos de mi sector. Por lo tanto, hay una fuerza política en eso que uno no se imagina. Así que yo tengo la fe puesta en que esto no va a ser, como dijo alguien ahí, una cosa testimonial. Salvo la bandera, como dice. No, esto va a ser real y va a dar más que hablar de lo que hoy día muchas personas creen. ¿Estás trabajando en la recolección de firmas acá en la región? Sí, estamos aquí ya con 3 notarías, esperamos tener unas 4 o 5, donde cualquier persona puede asistir y decirle vengo a firmar por CAST, es un trámite gratuito que no lo deja vinculado a ningún partido político, no es como antes le decía, oiga, firme aquí por la protección a las ballenas y queda inscrito en un partido. No, esto es frente a un notario libre de costo y libre de compromiso partidario. Pepe José Antonio, gracias por estar con nosotros en este recorrido que está haciendo por el sur del país en su calidad de precandidato a la presidencia de la República. Hay que reunir 35.000 firmas, lleva 15.000. Un poquito más, sí. Un poquito más de 15.000. Entonces, un largo trabajo, tomando en consideración que usted lo conoció probablemente acá como precandidato al Parlamento por la UDI. Él renunció hace un año ya y está lanzado entonces para llegar también a la moneda en estas elecciones, en estas futuras elecciones presidenciales. José Antonio, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Junto a él estamos despidiendo la presente edición de El Pulso de la Noticia, El Pulso de la Región aquí en Vértice TV. Hasta pronto.